Mi nombre es Elías Montserrat, y durante la mayor parte de mi vida pensé que los hospitales eran templos, lugares donde la ciencia y la compasión se unían para curar lo que el mundo rompía. Crecí creyendo que un médico era casi un héroe y que un hospital era lo más parecido a un refugio seguro. Pero la verdad es que no hay lugar más peligroso que aquel capaz de destruirte mientras finge salvarte. Y eso lo aprendí el día que mi madre murió, no por su enfermedad, sino por quienes se suponía que debían protegerla. Mi madre, Clara Montserrat, era una mujer de 62 años llena de vida. Se levantaba temprano, caminaba cada mañana, cocinaba para todos aunque no se lo pidiéramos, y tenía una risa que hacía que cualquier habitación pareciera más cálida. Nunca la vi quejarse de nada, hasta aquel mes en que empezó a experimentar dolores abdominales tan fuertes que la obligaban a doblarse sobre sí misma. Fueron varias visitas al Hospital Santa Aurora, uno de los más caros de la ciudad, y en cada una recibía la misma respuesta: gastritis nerviosa, colitis, estrés acumulado. Los médicos la revisaban rápidamente, como si estuvieran atendiendo una tarea repetitiva. Antiácidos, reposo, líquidos. Nada serio, según ellos. Pero yo la veía palidecer. Sus manos temblaban. Ella, que nunca pedía ayuda, ahora necesitaba apoyo para levantarse de la cama. Sabía que algo no estaba bien, pero ellos insistían en que era normal. Una noche de enero, al regresar de un turno de 12 horas, la encontré recostada en el sillón, llorando en silencio. Mi madre casi nunca lloraba. Sus labios estaban resecos, su piel helada, y respiraba entrecortado. La levanté como pude y la llevé al hospital. Esta vez, al llegar, la registraron de inmediato, pero no por compasión. Su historial marcaba pagos pendientes. El sistema del hospital colocaba una alerta en rojo cuando un paciente debía dinero. Esa alerta hacía que, paradójicamente, el trato fuera más rígido, más frío, menos humano. El doctor Edgar Rivas, el médico de guardia esa noche, la examinó apenas 5 minutos. No le pidió estudios urgentes. Ni siquiera la tocó más allá de un par de presiones superficiales. Parece gastritis severa, dijo, casi sin mirarla. Hay que esperar a ver cómo evoluciona. Esperar. Mi madre estaba doblada de dolor, y ellos querían esperar. Pero al ver que el dolor no cedía, y ante mis insistentes reclamos, ordenaron, por protocolo, una tomografía abdominal. Cuando hubiera disponibilidad, porque al parecer la salud de alguien que no puede pagar un depósito completo no es realmente urgente, fueron más de 4 horas antes de poder hacer el estudio. En ese tiempo, mi madre apenas podía hablar. Pedía agua, pedía ayuda, y los enfermeros pasaban como sombras que evitaban detenerse demasiado tiempo. Era como si el dolor de mi madre fuera invisible para todos, excepto para mí. Cuando finalmente hicieron la tomografía, algo cambió en el ambiente. La técnica que operaba la máquina salió con expresión seria, casi temerosa. Señor, su madre no debería estar esperando tanto. El radiólogo tardó 3 horas más en dar el reporte. Cuando lo hizo, sus palabras cayeron como una sentencia. Tiene el apéndice perforado. La infección ya alcanzó la cavidad abdominal. El apéndice no se perfora de un día para otro. Significa que desde las primeras visitas ya existía un cuadro serio, pero nadie lo vio. O peor, nadie quiso verlo. El hospital exigió un depósito enorme para operar. Yo no tenía ese dinero. Llamé a familiares, vendí el coche, pedí préstamos desesperado. Cuando finalmente conseguí el dinero, la operación aún tardó otras 6 horas en comenzar. El cirujano,
doctor Mauricio Fuentes, llegó irritado. Una póliza verbal para que, si algo salía mal, él no tuviera responsabilidad. Durante la cirugía, esperé en un pasillo gris, frío, donde los segundos parecían cuchillos. Cuando salió, el doctor traía la expresión de quien quiere terminar rápido con una conversación. Había infección generalizada. Hicimos lo posible. Los siguientes días serán críticos. Los siguientes días fueron una mezcla de errores, omisiones y negligencia disfrazada de protocolo. La enfermera de turno olvidó cambiarle un antibiótico. Una orden médica no se ingresó al sistema. Una alarma sonó durante 5 minutos sin que nadie acudiera. Una madrugada, entré a verla y noté que su catéter central estaba fuera de lugar, goteando líquido por debajo de la piel. Llamé a una enfermera quien me dijo, a veces pasa, no es grave, pero sí lo era. Ese medicamento debía entrar a su vena, no a sus tejidos. Esa noche, mi madre falleció. El doctor Fuentes me dijo con frialdad quirúrgica. La infección era demasiado severa. Lamentablemente, no pudimos salvarla. Pero yo sabía que no era solo la infección. Eran las horas perdidas, las omisiones, las decisiones basadas en dinero, la indiferencia sistemática. Mi madre no murió. La dejaron morir. Pasé noches revisándolo, y fue ahí donde encontré el horror. Había notas médicas borradas, fechas alteradas, órdenes tachadas. Una nota del doctor Rivas que inicialmente decía sospecha de apendicitis aguda, pero había sido reemplazada por gastritis severa. El borrado era torpe. Se veía la tinta debajo de la corrección. Descubrí también que otros pacientes habían muerto por causas similares, que Santa Aurora acumulaba un número anormal de denuncias que nunca avanzaban porque el hospital tenía abogados especializados en desaparecer casos. Busqué a una enfermera que había renunciado meses antes. Me citó en un estacionamiento mirando a su alrededor como si temiera ser seguida. Ahí comenzó mi guerra. Recopilé evidencia durante meses, testimonios, informes alterados, mensajes internos filtrados por trabajadores hartos del sistema. Un día recibí un correo anónimo con un archivo, un documento interno del hospital donde instruían a médicos a ajustar diagnósticos para minimizar responsabilidad. Decidí denunciar. Las autoridades se mostraron indiferentes, pero las redes sociales no. Publiqué todo. Documentos, relatos, nombres, fotos, tiempos, comparaciones. La indignación explotó. Otros familiares comenzaron a compartir sus historias. Hijos, madres, hermanos, todos víctimas del mismo sistema podrido. La presión mediática se volvió tan grande que la Secretaría de Salud anunció una investigación formal, y ahí estalló la verdad. Santa Aurora había ocultado negligencias por años, había alterado expedientes, había negado servicios urgentes a pacientes sin capacidad de pago, había permitido que médicos con múltiples denuncias siguieran atendiendo. El día que clausuraron el hospital temporalmente, yo estaba afuera, viendo cómo bajaban el logo brillante que tanto admiré de niño, pero en vez de satisfacción, sentí un vacío. Nada me devolvería a mi madre. Nada sanaría el hueco que dejó su ausencia. Pero al menos, esa noche dormí sabiendo que su muerte no sería en vano. Hoy, años después, sigo recibiendo mensajes de personas que aseguran que mis denuncias salvaron vidas, que hicieron que otros hospitales cambiaran sus protocolos, que inspiraron a médicos honestos a alzar la voz.
A veces paso frente a las ruinas abandonadas del viejo Santa Aurora. Está vacío, oscuro, olvidado. Y pienso en mi madre, en su sonrisa, en su voz, en cómo siempre decía, la verdad tarde o temprano sale. Tenía razón, y en ese lugar donde intentaron silenciarla, fue su memoria la que terminó silenciándolos a ellos.